Todos, mi nombre es Indra Vicen y yo les voy a hablar en esta oportunidad acerca de lo que es el paciente violento en la emergencia. Primero que nada les voy a presentar la planificación didáctica de acuerdo a los objetivos. Tenemos que nuestro eje temático es el paciente violento en la emergencia. El tiempo estimado es de aproximadamente 45 minutos y pues correspondiente a lo que es la asignatura de higiene mental, facilitado por mi persona, Indra Vicent. Nuestro objetivo general es conocer al paciente violento en la emergencia. Dentro de los objetivos específicos van a ser que al finalizar las estrategias metodológicas que se van a llevar a cabo, el estudiante debe estar en capacidad de conocer al paciente violento o agresivo en la sala de urgencias, identificar los factores de riesgo que contribuyen a desarrollar un cuadro violento, diferenciar los agentes etiológicos, ya sean de origen orgánico, psiquiátrico, reactivo o residuales, establecer al menos 3 diagnósticos diferenciales, describir mediante un esquema el manejo del paciente en la emergencia y aplicar estos conocimientos en la práctica diaria. Las estrategias didácticas van a ser empleadas de acuerdo al desarrollo de una clase magistral, al finalizar una evaluación teórico-práctica, luego posteriormente un foro electrónico y un resumen final del tema. Los recursos a utilizar van a ser las plataformas digitales. Para empezar, vamos a definir lo que es agitación psicomotriz y paciente violento. La agitación psicomotriz se define como la hiperactividad motora que conduce a la realización de conductas improductivas, no finalistas y repetitivas en respuesta a una tensión interna. Su etiología puede ser muy variada, se caracteriza por una alteración en el comportamiento motor y a su vez va acompañado de una activación del sistema vegetativo, como es una sudoración profusa, taquicardia, midriasis, ansiedad severa, entre otras. Mientras que el paciente violento se define como aquel en donde es característico la agresividad, la hostilidad y la brusquedad. En el paciente violento, su comportamiento puede hacer daño a otros, a sí mismo o a su entorno físico. Las urgencias psiquiátricas son muy comunes en todas las emergencias y usualmente es muy difícil manejar para un médico general. Por eso es importante saber identificar y saber diferenciar cuando estamos en presencia de un cuadro orgánico, de un cuadro psiquiátrico o de un cuadro de origen violento per se, para así poder tener un manejo adecuado desde el inicio. Hablemos un poco acerca de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo demográficos, clínicos, ambientales y factores desencadenantes. Empecemos primero con los factores demográficos. Dentro de los factores demográficos podemos destacar personas con un bajo nivel socioeconómico y educativo, dos picos de edades entre los 20 y 30 años de edad y entre los 50 y 60 años de edad, más frecuente en el sexo masculino. Dentro de los factores clínicos podemos mencionar aquellos pacientes que tengan enfermedades sistémicas o metabólicas de base que puedan generar cambios de humor en el paciente. Dentro de los factores ambientales tenemos las altas temperaturas, vivir en la ciudad y el estrés del día a día. Y dentro de los factores desencadenantes podemos mencionar agentes estresores, eventos traumáticos que puedan desarrollar este tipo de actitudes. Dentro de la etiología podemos mencionar las causas orgánicas, causas psiquiátricas y causas situacionales o reactivas. Dentro de las causas orgánicas, en cuadros de agitación psicomotriz podemos destacar la demencia,
como es el Alzheimer, epilepsia, consumo de drogas como cocaína, fenilciclidina o polvo de ángel, síndrome de abstinencia de drogas, abstinencia de alcohol, conocido como el delirium tremens, alteraciones metabólicas y endocrinas como hipertiroidismo, trastornos iónicos, fiebre, hipertermia, hipo o hiperglicemia y encefalopatías, ya sea anóxica, urémica, hepática o hipertensiva. Es muy importante hacer un descarte de causas orgánicas, ya que en este caso amerita un tratamiento específico. Muchísimos de los trastornos sistémicos del sistema nervioso central pueden repercutir sobre lo que es la función cerebral, ocasionando un cuadro de agitación psicomotriz, que se puede manifestar generalmente como un síndrome confusional agudo o delirium, que presenta ciertas características, o en el caso de aquellos que sean producidos por las causas que ya les mencioné y planteadas de esta manera, pues amerita cada uno su manejo farmacológico y médico. Dentro de las causas psiquiátricas tenemos los trastornos psicóticos, como es el trastorno esquizofrénico de tipo paranoide, que es el más frecuente, que protagoniza cuadros de agitación psicomotriz, acompañados de los llamados síntomas positivos, que son ideas delirantes, alucinaciones, entre otros, debido a reagudizaciones de esta enfermedad. También van acompañadas generalmente con conductas auto o heteroagresivas. También están los trastornos bipolares y las fases de manía. Y acá es donde entran eventos traumáticos, situaciones de estrés, entre otros. En esta tabla podemos visualizar de una mejor manera los agentes etiológicos de la agitación orgánica. Tenemos agitación orgánica por tóxicos, alteraciones endocrino-metabólicas, infecciones, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, neoplasias, hospitalización y demencia en relación con enfermedades terminales. A grosso modo, tóxicos, abuso de fármacos, abuso de drogas o envenenamientos. En las causas endocrino-metabólicas tenemos trastornos tiroideos, hiperglicemia o hipoglicemia, trastornos hidroelectrolíticos, insuficiencias cardíacas, fallas hepáticas, deshidratación, malnutrición, anemias y déficit de vitaminas o minerales. En cuanto a la agitación psiquiátrica, tenemos una de tipo psicótica y no psicótica. Para la agitación psiquiátrica psicótica tenemos la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, episodio maníaco, episodio depresivo agitado y trastorno delirante. Mientras que en el caso de los no psicóticos tenemos crisis de angustia, trastornos de personalidad, ya sea histriónica, límite o paranoide, y alteraciones en la conducta, ya sea retraso mental o demencia. Tenemos también la agitación no orgánica no psicótica. Es una agitación reactiva o situacional, como ya les había mencionado en la anterior. Aquellas causas que eran o que son situacionales o reactivas. Situaciones catastróficas, estrés agudo, duelo, abuso sexual o maltrato y reacciones por privación sensorial. A continuación les voy a mostrar lo que es un cuadro diferencial con algunas de las características de cada entidad. La agitación de tipo orgánica, de tipo psiquiátrica psicótica, psiquiátrica no psicótica y mixta y tóxicos. Acá podemos mencionar cuáles son las características más destacadas.
sus antecedentes psiquiátricos, si están presentes o no, el consumo de tóxicos, con qué frecuencia, el nivel de conciencia, si ésta se encuentra afectada o no, la orientación, si la persona está orientada o desorientada en tiempo y espacio, cómo es el curso de ese cuadro, si es fluctuante, si no es fluctuante, la presencia o no de ideas delirantes y alucinaciones, entre otros. El abordaje terapéutico. Usualmente, dependiendo del nivel de agresividad o de agitación que posee el paciente, vamos a iniciar con lo que es la contención verbal. Es muy importante limitar los agentes desencadenantes o exacerbantes dentro del área en donde se encuentra el paciente, evitar ruidos muy altos, evitar el flujo de personas o grupo de personas acumuladas en el área y limitarse únicamente a escuchar, persuadir y tranquilizar al paciente. Siempre es importante que la integridad del mismo debe ser respetada, guiado a generar tranquilidad en el paciente y ganarse un poco su confianza. Se debe evitar gestos muy exacerbados o movimientos muy bruscos, limitar el contacto visual y mantener siempre una distancia de por lo menos 50 centímetros de esa persona. Si la contención verbal no funciona, se procede a llevarlo a un área aislada en donde no haya muchos ruidos, luces tenues y luego posteriormente, si esto no mejora, se debe sucumbir o ceder a lo que es la contención física y la contención farmacológica. Dentro de los fármacos más utilizados son los sedantes, las benzodiazepinas y los antipsicóticos. Algunas recomendaciones serían reducir los posibles factores de irritación, como ya se los he mencionado, la luz, el ruido, corrientes de aire, evitar las interrupciones, disminuir los tiempos de espera, evitar gestos amenazantes, defensivos o bruscos y desarrollar una actitud tranquila, calmada y abierta que invite a la persona al diálogo y a la privacidad. Se debe colocar a una distancia segura de por lo menos 50 centímetros si la persona tiende a ser violenta. Entonces, recapitulemos un poco y hablamos que este es un proceso cuyo agente etiológico es multifactorial. Es más común en el sexo masculino y en el estrato socioeconómico bajo. La causa orgánica más común es el delirium. La atención médica es multidisciplinaria o su atención es multidisciplinaria. Se necesita un médico general, un médico especialista, equipos de enfermería, entre otros. Y el abordaje terapéutico está basado en 4 pilares fundamentales: la contención verbal, el aislamiento, la contención física y la contención farmacológica o la sedación, ¿ok? Que va a estar basada en el uso de benzodiazepinas, antipsicóticos y sedantes en general. Para finalizar, tenemos una evaluación práctica que consiste en 3 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la agitación orgánica y la agitación psicótica? Mencioné 3 factores de riesgo demográficos y una pregunta correspondiente a verdadero y falso. ¿Son los anestésicos los fármacos de primera línea para el abordaje terapéutico? ¿Verdadero o falso? Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado este tema.